Esta tarde hay cosas importantes que quieres comentar en base a las condiciones que se están viviéndose en el campo, el cual se encuentra tan limitado, tan golpeado, tan olvidado en muchos sentidos, y esto sin duda alguna lo vamos viendo de manera diaria. De manera general, aunque voy a tratar de abarcar las etapas más importantes de la Central Campesina Cardenista, nosotros surgimos como organización en 1988 en el marco de lo que se llamó el movimiento del Frente Democrático Nacional, en donde por primera vez hubo una insurgencia popular muy importante en un proceso de elección de presidente de la República, y toda vez que la mayoría de ese movimiento a nivel nacional lo conformaban campesinos, decidimos conformar una organización campesina independiente de partidos, independiente del gobierno, y así es como surge la Central Campesina Cardenista, ya hace 26 años. Después de las reformas al artículo 27 de la Constitución, promulgadas por Carlos Salinas, iniciamos un proceso sin abandonar nuestra lucha principal, que era el acceso a la tierra. Iniciamos una etapa con el tema productivo. Durante muchos años hemos incursionado en la promoción y la organización de los productores del campo a nivel de que puedan tener alternativas productivas mejor organizadas, que le generen mayores rendimientos, mayores recursos a las familias campesinas. Y últimamente, la última etapa de la organización, estamos inmersos en lo que tiene que ver con la creación de los organismos financieros, los famosos intermediarios financieros, porque uno de los graves problemas que tiene el campo, aparte del rezago social y la marginación, es la falta de inversión productiva. No hay inversión en el campo, cada vez los recursos que se brindan a través de las políticas públicas son muy limitados, y eso porque el campo tiene aproximadamente 20 años en que fue abandonado con el tema de crédito, por ejemplo. No hay crédito para el campo, y el crédito que hay es muy caro y no le da los rendimientos de los productos, sobre todo básicos, a ningún productor para que pueda acceder a un crédito con una tasa de 12, 13, 15% de interés. Los precios que tienen actualmente los productos del campo son muy bajos, lo cual no le posibilita a ningún productor poder acceder al crédito. Actualmente, vuelvo a repetir, estamos impulsando el tema de la organización económica. Estamos conformando a nivel nacional una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo, que es con la que pensamos nosotros dar respuesta a la demanda de financiamiento en el campo, ¿no? Y así, de manera sintética, eso es lo que la organización ha hecho durante esos 26 años. Han sido procesos muy complicados. La primera etapa que nos tocó fue precisamente con el gobierno de Carlos Salinas. Obviamente nuestra organización pues siempre ha sido una organización de lucha, muy exigente. Hemos sido muy responsables en nuestro compromiso que tenemos en la defensa de los intereses de los productores del campo, y obviamente eso pues no nos ha dado una buena imagen ante el gobierno federal, ¿no? Durante los primeros 3 años de Carlos Salinas fue una etapa complicada. Tuvimos que hacer marchas, movilizaciones, caminatas. Recuerdo muy bien, por ejemplo, en el 18 de marzo del 91 iniciamos una caminata desde Ocosingo, Chiapas, hacia la capital del país. Llegamos el 14 de abril al Zócalo de Xochimilco, que fue una de las primeras jornadas muy importantes de la organización, y solo de esa manera fue como pudimos tener los primeros acuerdos con Carlos Salinas de Gortari. Luego vino la etapa de Ernesto Zedillo, también muy complicada, sobre todo en los últimos 2 años. Nos tocó vivir también el cambio de poderes federales con la llegada de la derecha al gobierno. Igual los primeros 3 años con Vicente Fox, complicados.
sin ninguna interlocución prácticamente, ¿no? Tuvimos que salir a las calles y finalmente el 28 de abril del 2003 logramos sentar al presidente de la República para firmar lo que se llamó el Acuerdo Nacional para el Campo. Y con ese acuerdo pues hemos venido sobreviviendo en esta última etapa, ¿no? Y ahorita, bueno, tenemos 2 años luchando en este gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto para tratar de buscar la firma de un nuevo pacto campesino en donde estamos nosotros impulsando la necesidad de una nueva reforma para el campo, ¿no? Toda vez que no concebimos nosotros un país, un desarrollo nacional, sin un campo fuerte, sin un campo organizado, sin un campo productivo, y eso, pues el primero que tiene ese compromiso, pues debe ser las instituciones públicas del gobierno. Y nosotros como organizaciones, pues lo que estamos es impulsando la iniciativa para tratar de convencer, obviamente con propuestas, para que el gobierno federal finalmente determine la necesidad de modificar la política pública para el campo, en donde de raíz se cambien muchas cosas que hoy son un lastre para el campo, ¿no? La falta de la organización productiva, la falta de planeación, no hay una planeación en el tema de la actividad agrícola y pecuaria en el país. Resulta que los ciclos agrícolas no van de la mano con los ciclos fiscales, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando los recursos fiscales llegan al campo, ya solamente sirven para el consumo, no sirven para la inversión, que no permite que haya una generación de una actividad productivista en el campo que nos pueda dar las condiciones de que seamos un país con soberanía alimentaria. Esto ha venido acabando precisamente con la independencia nacional, que se tiene una dependencia del extranjero en materia alimentaria. Somos un país importador de alimentos. El 43% de lo que los mexicanos nos llevamos a la boca viene de otros países. Eso quiere decir que en nuestro país no se produce ni siquiera lo que consume las familias mexicanas. Pero esto no tiene que ver con que tengamos un campo, como muchos lo han dicho, inclusive diputados, senadores, que el campo no es productivo porque los campesinos son flojos. Lo que pasa es que el gran negocio del gobierno, cuando menos en los últimos 20 años, ha sido el de comprar alimentos. Al gobierno le deja más comprar alimentos que invertir para que la gente produzca. ¿Hay corrupción en esto? Pues hay negocios, más que corrupción hay negocios, ¿no? ¿Quiénes se benefician con estas compras? Pues los funcionarios que están involucrados en el sector, ¿no? Es decir, algunos funcionarios de la Zagarpa, los funcionarios de la Secretaría de Economías, en donde si tú revisas y nos ponemos a investigar quiénes son los encargados de las compras consolidadas que se hacen al exterior, sobre todo de alimentos, en el caso de maíz, frijol, los cupos de arroz, de carne, o sea, son empresas vinculadas a funcionarios públicos, ¿no? Entonces, obviamente que esos funcionarios son los encargados de la política pública y no van a promover jamás de que el campo sea productivo porque no es negocio para ellos, ¿no? El gobierno dice que ellos tienen la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, que es un término que nosotros lo hemos bautizado como que tráigase el alimento de donde sea y al precio que sea. Hasta que la federación tiene los recursos que son allá por el mes de julio, agosto, septiembre, pues ya el ciclo primavera-verano para los que siembran granos pues ya pasó, ¿no? Exacto. Los ciclos para los que son productores pecuarios, pues los tiempos buenos son a finales de año y empezando el segundo semestre de cada año, ¿no? Que es cuando vienen las lluvias, cuando hay pastizales para que el ganado pueda alimentarse, y esos meses prácticamente permanecen solos, sin el acompañamiento económico, ¿no? Por eso precisamente una reforma para el campo debe establecer varios criterios, ¿no? Uno de ellos debe ser el tema del presupuesto, que debe ser un presupuesto de todos los años de un gobierno federal. Es decir, si el gobierno
dura 6 años, pues el presupuesto debe ser 6 años, Así ¿no? es. Sin modificación, ¿no? De tal manera que ya todas las dependencias no esperen hasta el primer semestre del año, sino que desde que inicia el ciclo fiscal, pues ya estén brindando los apoyos a los productores, ¿no? Solo de esa manera vamos a poder nosotros realmente levantar el rostro del campo y que podamos lograr ir consolidando el tema de seguridad y soberanía alimentaria. En el caso de Veracruz hay una ineficiencia en el tema de política agropecuaria. No hay un interés del gobierno, mucho menos de la institución, que en este caso es la SEDARPA, de tener una política pública para el campo diferente. Entonces este año hubo 600 millones para Veracruz, de los cuales hasta ahorita no se ha abierto ninguna ventanilla para recibir demanda con ese recurso, en primera porque trae un retraso en la administración y en los apoyos de 2 años. Entonces lo del en el año 2014 se está pagando lo del 2013, ¿no? Entonces lo del 2014 se va a pagar en el 2015, ¿no? Y entonces no hay en este caso una coordinación institucional del gobierno del Estado y la Federación para aplicar los recursos de manera eficiente y en el tiempo que se tienen que aplicar, ¿no? Entonces ahorita está el dime y direte entre el delegado de la SAGARPA, que dice que él tiene 600 millones y que se van a regresar porque en este caso su parte estatal, que es la SEDARPA, no ha puesto la parte que le toca para operar esos recursos, ¿no? Y nosotros le dijimos al secretario de Agricultura, Enrique Martínez, oiga, pues aplíquenlo con los productores. Si el gobierno es incapaz de poner su 30% que le toca, pues dennos el 70% y nosotros ponemos nuestro 30%, pero vamos a aplicar los recursos, ¿no? Entonces nos dijo el secretario, vamos a pedirle la opinión al jurídico de la SAGARPA a ver si eso es posible. Pues eso que te cuento ya tiene 5 meses que le hicimos esa propuesta al secretario y hasta la fecha no nos han dicho si sí o no, y por lo tanto pues los productores veracruzanos otra vez van a estar otro año más sin recursos, sin apoyos. Desgraciadamente algo que tenemos todavía en el campo es la falta de organización del sector, ¿no? Es decir, cada quien anda por su lado. Y mientras sigamos así, quienes decimos que representamos a los campesinos y no unifiquemos el movimiento campesino, vamos a seguir igual, ¿no? Vamos a seguir recibiendo desatención, vamos a seguir siendo marginados de los programas, nos van a dar solamente las migajas, lo que actualmente hacen, ¿no? Entonces, nosotros no queremos seguir recibiendo migajas, queremos ser parte del desarrollo del Estado y del país, y creemos nosotros que en este momento el movimiento campesino ha empezado a unificarse. Pues no hay que olvidar que estos 25 millones de mexicanos que tienen que ver con la productividad en el campo, pues son gracias a ellos que podemos comer en ese sentido, y ojalá algún día estos 25 millones de mexicanos, campesinos, productores, estuvieran realmente en las condiciones correspondientes y poder alimentar a todo un gran país de poco más, ahora ya de 100 millones de habitantes. Sí, así es, tenemos la gran responsabilidad quienes estamos en el campo de garantizar la alimentación de 116 millones de mexicanos que ya somos, ¿no? Entonces, el campo pues ha cumplido con la parte que le tocan. Hasta ahorita seguimos siendo un campo productivo, estamos garantizando la paz social porque estamos generando el alimento, cuando menos del autoconsumo de quienes están viviendo en el campo, y por lo tanto yo creo que ya le toca al campo empezar a recibir como respuesta de la otra parte de la sociedad, pues ahora sí que no nos abandonen, que no nos dejen de la mano, y que todos exijamos en este caso a las instituciones públicas de que cumplan con la parte que les toca como gobierno, que es garantizar el impulso y la inversión para que el campo pueda cumplir más a cabalidad con la parte que le toca, que es la de generar alimentos, generar soberanía para que el país
se consolide con un país con paso cero. Ya nada más, Moisés, dame una dirección, cómo hacer contacto con ustedes, cómo acercarse. La dirección electrónica de la Central Campesina Cardenista es cardenista.org. Así la pueden buscar ahí en los buscadores y así aparecemos como ahí aparece la página de la organización. Oye, Moisés, pues te agradezco muchísimo, lo mismo a Sofi y a Meli que nos hayan acompañado esta tarde. Yo espero que no sea la primera ni la última vez. El campo es muy interesante, la problemática que están viviendo es muy difícil y yo espero que muy pronto podamos platicar y ya conozcamos de algunos resultados más positivos en base a la lucha que estás encabezando en favor del campesinado veracruzano en este momento. Sí, Fernando, fíjate que yo realmente agradezco la oportunidad que nos das de haber estado en este medio tan importante para nosotros como organización, porque nos permite difundir lo que somos, lo que estamos haciendo y por lo que estamos luchando, ¿no? Y claro que nos gustaría que nos siguieras contemplando como tus invitados. Queremos seguir difundiendo lo que hace la organización. Ahorita tocamos aspectos que tienen que ver con el tema de la política pública, pero también queremos difundir el tema de lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo en el tema agrario, en el tema productivo, en el tema financiero, de tal suerte que esperamos que podamos seguir siendo parte de tus invitados en este programa, del cual pues vamos también a formar parte de sus impulsores y sus difusores para que muchos más compañeros de la organización estén pendientes de lo que se difunde a través de tu Seguro que sí, Moisés. Gracias a Moisés Reyes Fausto, secretario general de la Central Campesina Cardenista en Veracruz, y a la secretaria de Asuntos Jurídicos y de Organismos Financieros respectivamente, Meli Vidaña Tejeda y Sofía Jiménez Vidaña. Muchas gracias.